Gracias, Néstor. A casi una semana del gran siniestro vial que se vivió aquí a poquitas cuadras en la Chacabuco, vamos a repasar y analizar todavía algunos temas que quedan, porque realmente hay tela para cortar por todos lados. Con Guillermo Pacharoni, abogado, ya lo conocen, ¿no? Sí, Abogado sí, especialista en tránsito. Primero, hablar un poco, miren, vamos a tratar de tocar otros temas de lo que ya se ha hablado tanto. Primero, abogado, es el siniestro vial que se produjo el jueves pasado. ¿Es el mismo que hoy conocemos con todos los datos que tenemos? Por ejemplo, buen día. Bueno, buen día. Mirá qué importante la pregunta, porque siempre hacemos referencia de que cada siniestro es un caso único. De los elementos que teníamos el día jueves a la siesta, a lo que ha sucedido el día hoy, que se han ido agregando, agravando, entendemos, si los trascendidos del fiscal son ciertos, agravando la culpabilidad de este conductor que desaprensivamente decidió desoír lo que le recomendaron que no hiciera y continuar manejando un vehículo. Situación de que nos ponemos a pensar, ¿por qué lo hizo? Porque subestima el riesgo. Situación que nos pasa a muchos conductores que creemos que no pasa nada, creemos que no me va a pasar o que va a pasar algo pequeño. Bueno, lo triste es que pasan cosas graves. La cosa grave, este siniestro fue terrible, pero podría haber sido mucho más terrible. Podríamos estar hablando de muchas muertes por el horario, pero vuelvo a decir, cada caso es único, se han ido grabando conductas y yo aplaudo que todavía estemos hablando de estos trascendidos y que nos invoquen a cambios, tanto desde el Estado, cultural, social, desde los medios de comunicación, que podamos empezar a entender que estos siniestros, que si bien fue totalmente atípico, y eso es importante resaltar, generalmente los adultos mayores no son los que ocasionan los muertos y los lesionados graves. Entonces, esto fue un caso totalmente atípico, pero que requiere atención. Y venimos planteando también desde la Fundación Visión Cero desde hace mucho tiempo la necesidad de que el trámite de la emisión de la licencia no sea solamente un trámite burocrático, porque hoy en día en toda Argentina, te diría que en gran parte de Latinoamérica, es un trámite. Por ejemplo, hay una declaración jurada. Esto no bastaría, entonces, según ustedes, como para presentar. ¿Tendría que ir acompañado de otros trámites, por ejemplo? Bueno, dos aristas con relación a eso. Primero, una declaración jurada nunca pasa nada. Cada uno la llena y la llenamos de cualquier forma, porque nunca pasa nada hasta que pasa, y eso sí tiene un carácter de declaración jurada. Y fíjate cómo agrava la figura delictiva la falsedad ideológica en esta figura. Seguro creemos nosotros que no puede depositarse en una declaración jurada. Necesitamos que intervenga un médico, una clínica habilitada para que certifique, para que se adjunten ciertos comprobantes. Y fíjate otro dato más, no es solamente la parte física o el acondicionamiento físico, porque muchas de las personas que causan los siniestros graves que hoy se encuentran imputados, se encontraban físicamente en perfectas condiciones. Necesitamos avanzar en gestión emocional, en el psicológico, en avanzar en estas cuestiones que significa cómo el conductor gestiona la bronca, la ira, el enojo, la angustia, el estrés arriba del vehículo. Néstor, ya les doy el pase, pero bueno. Antes le quiero hacer otra consulta. Sí, por favor. De otro de los puntos calientes que no se ha hablado mucho, tiene que ver con el seguro. ¿Va a cubrir? ¿Se va a hacer cargo? ¿Hasta qué punto? Bueno, ayer estuvimos en una reunión con la gente de APA, la Asociación de Productores de Seguro, con la que estamos trabajando, y ya empieza a haber rumor de que la compañía de seguro podría quizás no dar cobertura por esta misma cuestión de que la licencia de conducir la obtuvo a través de engaño. A ver, no hay 2 más 2, 4 en la justicia, es decir, seguramente va a tener que llegar a la justicia civil y ahí ver las condiciones. Yo entiendo que el seguro, tenemos que avanzar y entender que el seguro tiene una función social. El seguro tiene que indemnizar a las víctimas, más allá de sancionar la conducta. Después le otorgaremos un derecho de repetición de la compañía a su asegurado. Pero el seguro tiene que cumplir una función social porque estas víctimas necesitan recibir un dinero para una ayuda económica, para una cuestión médica, etcétera. Néstor, los escuchamos. Bueno, muchas gracias, Juli. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Néstor Lleno, acá con todos los compañeros. Hola, Néstor, buen día. ¿Cómo te va? Estamos siguiendo atentamente lo que decís. Bueno, hay muchos puntos. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer como siempre lo más rápido y expeditivos posible para tratar de sacarnos la duda en algunas cuestiones. Por ejemplo, vos los otros días dijiste, me parece que con buen tino, a las primeras horas de producido el accidente, no centremos toda la mirada sobre la responsabilidad del conductor, porque obviamente no se sabían muchos elementos, pero hoy ha pasado ya una semana y evidentemente ya nadie puede dudar de una responsabilidad
negligencia, no sé cómo llamarle, por parte de una persona que no estaba en condiciones de manejar, que el año pasado, en mayo, protagonizó un accidente que de milagro no generó una tragedia frente a la UTA. O sea, esta persona era consciente de que en su estado no podía manejar. Ahora, lo que te quiero preguntar, lo dijiste recién vos al pasar, hay también una responsabilidad, no sé si del Estado, en el medio, porque en estos tiempos que vivimos, hay un médico que le debe haber dado un certificado y este hombre, no satisfecho con eso, agarró vía online, mintió los datos de su declaración jurada y así la obtuvo. Digo, ¿hay alguna forma de compatibilizar las historias clínicas para que si vos no estás en condiciones directamente, no, maestro, vos no podés manejar la familia y no vulnerar algún paso y obtener a toda costa una licencia cuando no estás en condiciones? Bueno, muy importante la pregunta. Decirte sí, creemos que hay en otros países, se exige determinados estudios médicos, no solamente una declaración jurada. O sea, hoy la municipalidad, y eso te repito, que la municipalidad de Córdoba, de todas las comunes y municipios de la República Argentina, es una de las más complejas a la hora de otorgar una licencia de conducir. O sea, imagínate cuando nos vamos yendo más lejos a comunas, donde es solamente un trámite que se paga y te dan la licencia, incluso sin hacer ninguna cuestión. Dos puntos también trascendentes de esto. Yo creo y sigo pensando y convencido de que no es poner solamente el foco en la conducta del conductor. Me pregunto por qué el vehículo que tiene la tecnología para bloquear el motor cuando explote el airbag no aportó mayor tecnología para mitigar las consecuencias. Y agradezco que este siniestro se haya dado en la avenida Chacabuco, donde gracias a la intervención urbana que hay, por ejemplo estos bloques de hormigón, terminó amortiguando, porque esto es una cuestión física. Hay que entender la física solamente. Lo que tenemos que tratar de entender es ver todos de qué forma vamos a tratar de lograr que estas situaciones no generen. Y por último decirte que pese a que nos duela o no nos duela, lamentablemente también con la Fundación Estrellas Amarillas, con el Foro de Familiares, con Madre del Dolor, estamos en una campaña para modificar el Código Penal, porque hoy tenemos que recurrir a esta figura del dolo eventual y en la práctica no se aplica, porque la ley no está prevista para este dolo eventual para hechos viales. Terminan siendo conductas imprudentes muy graves, gravísimas, pero siempre del ámbito de la culpa. Es decir, esta persona, estoy convencido que no tuvo intención de generar, pero subestimó el riesgo, creyó que no le iba a pasar. Pero los riesgos se generan igual. Aunque nos demos cuenta, son delitos viales. Guillermo La Vaca te saluda, buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Vaquita, ¿cómo te va? Buen día. Te digo que respecto del dolo eventual, el caso Amoedo ya sentó una jurisprudencia en Córdoba, 9 años de prisión por una tragedia luctuosa que también choqueó a toda la provincia en la avenida Circunvalación. Te voy a dar mi opinión, Vaca, de eso. Yo creo que el dolo eventual se termina utilizando cuando las causas tienen trascendencia mediática. Pero existen muchísimos siniestros viales. Preguntarle al Foro de Familiares de Víctimas de Tránsito que vienen, que son la punta de lanza, son los que nos muestran el problema, si en todos los casos dando lo eventual. No se da porque en realidad lo que necesitamos es que el delito de homicidio tiene un máximo de 25 años y un mínimo de 8 años. Sí, señor. Es decir, le doy facultades de 8 a 25. ¿Por qué? Porque dependiendo las características del hecho, te va a corresponder 8 o 25. Bueno, en delitos viales culposos necesitamos lo mismo, que vayan de 3 a 12 o 13 años. Entonces, si vos manejaste borracho, aún sin intención, en contramano, y bueno, aún cuando sea culposo, que te corresponde el máximo de la pena, hoy los delitos viales tienen muy poca pena y necesitamos que eso se modifique también a nivel del Código Penal. Volviendo al tema que sucedió la semana pasada, el desastre de Chacabuco, te pregunto, ¿cómo se comportó la compañía de seguros? Sí, es la misma, obvio, con los tremendos choques que ha tenido esta persona anteriormente. Uno, ya lo dijo Néstor, al frente de UTA, ha tenido otro, esta mañana salió en Arriba Córdoba, una chica sacando el auto, se la llevó puesta. ¿Cómo se comportó la compañía en esos casos? Bueno, mira, es muy importante lo que estás planteando, porque a veces las compañías de seguro quieren dilatar los pagos y se han vuelto, el seguro tiene lo que se llama una garantía de indemnidad, de proteger el patrimonio del asegurado. Para eso existe el seguro. A veces las compañías de seguro se han vuelto agentes financieros, entonces tratan de dilatar los pagos, de ofrecerte menos plata de que corresponde.
Entendemos que las compañías tienen que cambiar la lógica del juego, tienen que involucrarse en ponerse del lado de las víctimas, entender que hay una función social, que hay una persona que necesita una prótesis, por ejemplo, que no tiene los recursos económicos, más allá de la cuestión legal o procesal que le corresponde. Además de decirte que existe lo que se llama el seguro obligatorio, donde no importa la culpa, si existió culpa o no existió culpa. Claro. Y por último, decirte qué va a pasar en un caso como el de la Chacabuco, cuando la suma asegurada que tienen las pólizas es de 80 millones. Claro. Y no alcanza para nada. La semana pasada va a superar, pero largamente. Significa que el propio conductor y el titular registral, por más de que no tenga nada que ver el dueño del auto, va a tener que responder con su patrimonio. De hecho, te digo, y muchos de los juicios que llevamos tienen que ver con esto, con la excedente que hay sobre la suma asegurada. Bien, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, quedan en el aire un montón de preguntas, pero no tenemos más tiempo. Seguramente en otro momento te vamos a convocar, pero no queríamos dejar pasar por alto. Se va a cumplir una semana y van apareciendo distintos elementos que de hecho han agravado la situación y que hacen que uno se pregunte, bueno, pero ¿no te pasó por la cabeza de pensar un poquito, yo, aunque sea, como se dice ahora, como dicen los chicos, un poquito de empatía por los demás, y yo no puedo manejar en estas condiciones? O también, perdónenme, con respeto lo digo, la familia del hombre, decirle, maestro, papá, no podés manejar en estas condiciones así. Está todo bien, pero no podés manejar en estas condiciones. Son un peligro. Esto no significa estigmatizar, como hablamos hace unos días con el doctor Pressman, a la persona mayor, porque hay que diferenciar enfermedad de edad. Son dos cosas distintas, absolutamente. Una persona, por más que tenga edad avanzada, está en condiciones. Están en sus funciones, están bien en sus funciones. A lo mejor tiene condiciones psicofísicas para hacerlo bien. Acá en este hombre tenía una patología que no lo podía hacer, evidentemente. Por más que tenga 68 años, que hoy, si se quiere, es relativamente joven. Una persona con 60. Y los médicos ya le habían advertido que no podía. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Enseguida volvemos con vos, Juli. Gracias, hasta acá. Un saludo grande. Quedo a disposición. Bueno, gracias, Guillermo. Muy amable. Bueno, ahí está el tema hay que seguir hablando. Porque todos los días les sale un accidente nuevo. Un accidente nuevo. La verdad, es increíble, es increíble.